muy importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vamos a situarnos en contexto. Es la sequía del año 2017, etapa muy difícil para esta ciudad, porque estuvimos en la cercanía de quedarnos sin agua. Hicimos esfuerzos, tomamos decisiones, hicimos solicitudes a la Xunta y la Xunta respondió con negativa total y la Xunta respondió haciendo una inspección a este ayuntamiento y poniéndonos una multa. Poniéndonos una multa de 10.000 euros por no cumplir las normas de inspección, de sanidad y de garantías del agua en la ciudad de Vigo. Cuando aquello sucedió, yo dije que aquello era una decisión política de Feijóo contra Vigo y, por tanto, un manifiesto abuso de poder en el que Feijóo intentó culpar al Ayuntamiento de Vigo de la sequía y de no tomar las decisiones oportunas para resolver el problema. Lo acusé de abuso de poder. Y le dije a Feijóo que estaba tomando decisiones en contra de la ciudad, en lugar de apoyar a esta ciudad en aquel momento dramático de sequía, en el que teníamos la inmensa preocupación de lo que podía suceder. Bueno, pues en el año 2017 la Xunta nos puso una multa de 10.500 euros por una supuesta infracción grave y dejación de control sobre la concesionaria del agua. Nada menos nos acusó de conducta negligente. Bueno, pues Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de dictar una sentencia en la que desestima recurso de apelación de la Xunta de Galicia y declara que aquella multa era indebida, que el Ayuntamiento había obrado correcta y convenientemente, anula la multa y le pone a la Xunta las costas del juicio por 1.000 euros. Nada menos que el Tribunal considera probado que el Concello y la concesionaria actuaron para atajar o paliar los efectos de la sequía del año 2017. Y el TSJ dice que actuamos con refuerzo del seguimiento en la presa de Eiras. Actuamos pidiendo una reducción del caudal ecológico a la Xunta. Actuamos tomando muestras y realización de analíticas. Dice el TSJ que actuamos con reuniones semanales entre los técnicos del Concello y los técnicos de la empresa concesionaria. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia concluye que, habiéndose puesto los medios para buscar soluciones por el Concello de Vigo, no se incurrió en la infracción sancionada. El Concello de Vigo mantuvo el control sobre la concesionaria y, por tanto, obró correctamente. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque en medio de aquella situación tan terrible para esta ciudad, la Xunta no solo no cooperó, no solo no nos hizo el trasvase de emergencia, no solo no nos bajó el caudal ecológico, sino que quiso echar las culpas encima del ayuntamiento poniéndonos una multa. Fue una multa por decisión política. Y esto es lo más grave que puede suceder, ¿eh? Lo más grave que puede suceder es una multa por decisión política y en abuso de autoridad de la Xunta de Galicia, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Señor Feijóo, ¿quién va a asumir la responsabilidad de esta gravísima decisión en contra de la ciudad de Vigo? ¿Quién la va a asumir? ¿Usted? ¿Va a asumir usted la responsabilidad política de haber multado al ayuntamiento en abuso de poder, desestimada y anulada la multa por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? ¿La va a asumir usted? ¿Y cómo la va a asumir? ¿No cooperó e intentó que nos quedáramos sin agua?
y nos puso una multa para descargar toda la responsabilidad política sobre el ayuntamiento. Método Feijóo. La culpa siempre la tiene el Ayuntamiento de Vigo. Pues no, señor Feijóo. La culpa no la tuvo el Ayuntamiento de Vigo. Y usted le puso una multa para intentar culpar políticamente al Ayuntamiento de Vigo. Dígame cómo va a asumir su responsabilidad política. Dígamelo. Dígaselo a esta ciudad. Díganos, señor Feijóo, en esa permanente pelea que tiene por dañar esta ciudad, ¿cómo va a asumir la responsabilidad política de algo tan grave como una multa en un tema tan importante como el control de la sequía y la salud y la sanidad en el agua, que le anula a usted el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Pero lo anula y le carga las costas, que es una decisión gravísima. Cuando un tribunal impone costas, está haciendo una severa represión y una severa recensión y una severa sanción en contra de quien va a la sentencia. Le acaban de imputar a usted una multa de 1.000 euros, que son las costas, una multa simbólica, las costas. ¿Cómo asume usted esa responsabilidad política por su actuación contra esta ciudad? Responda, señor Feijóo. No se quede callado, ¿eh? Responda. Díganos cómo asume la responsabilidad política de su gravísimo comportamiento en la sequía del año 2017 contra esta ciudad. Y miren, en el plazo de una semana tuvimos otra sentencia a favor del ayuntamiento. La Xunta tiene que pagar el IBI del Álvaro Cunqueiro. Esto es acoso de la Xunta de Galicia y del señor Feijóo contra esta ciudad. Es acoso. Está en un permanente acoso contra la ciudad de Vigo. Y en una semana, dos sentencias, una diciendo que la Xunta tiene que pagar 1.026.000 euros anuales de IBI al Concello, que Feijóo, el presidente de la Xunta, no quiere pagar, y segunda, anulando una multa que era una decisión política para culpabilizar a este ayuntamiento de los efectos de la sequía. Se lo dice, señor Feijóo, en los dos casos el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Bueno, ayer en la Junta